Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Recuerde, si le gusta este espacio, recomendarlo a sus amigos y contactos. Recuerden también que estamos en Patreon. Conviértase en patrocinador del espacio. Lo prometido es deuda. Habíamos anunciado para el día de hoy la participación de Fernando Fernández, físico de profesión y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. A Fernando le damos los buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, don Willy, ¿cómo se siente? Muy bien, conversando contigo. Vamos a aprovechar el tiempo, Fernando. Nosotros de alguna forma cubrimos parte de la culminación del Congreso José Joaquín Vidó Medina, el 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que culminó el domingo anterior. Tú fuiste miembro de ese partido por mucho tiempo y me gustaría, desde tu nueva casa, que me des un enfoque de la culminación de ese proceso. Bueno, el enfoque se lo han dado los propios miembros de ese partido cuando han salido a denunciar ante el pueblo dominicano algunas irregularidades que le son propias a la cúpula dirigencial de ese partido, como es el uso indebido de la tecnología. Hemos visto varios dirigentes de ese partido quejándose de que en algún momento la tecnología pestañó y todo aquello, de manera que para nosotros no es una sorpresa. Ya nosotros pasamos años anunciando, diciendo, denunciando que lo que estaba pasando dentro del viejo partido no era sano. Y bueno, ahí están las consecuencias de todos esos desmanes. Yo incluso pronostiqué, si usted quiere, que Danilo Medina buscaría la presidencia de ese partido hace más de 2 años. Y ahí están los hechos, dándome otra vez la razón. Ya ahí no hay nada que hacer, Willy. Ahí no hay nada que hacer. Ese partido todos los días irá extinguiéndose. Y es natural porque esa es la vida. O sea, los partidos son como los seres humanos. Nacen, crecen, a veces se multiplican y mueren. Ese es el destino que tiene ese partido. Ya está en sus últimas. Y bueno, por suerte para los dominicanos, el escenario político se enriquece ahora con la fuerza del pueblo. Esa es la realidad. ¿Por qué se enriquece el escenario político? Es una fuerza nueva, una fuerza política nueva, genera esperanzas en la sociedad, viene con experiencias de esos fracasos y asimilando todas esas experiencias, nosotros vamos a ofrecer al pueblo dominicano una opción refrescante en la política. Nuestro Congreso Constitutivo concluye el próximo domingo a las 10 de la mañana. Hay 7.740 delegados que tendrán participación en ese Congreso. 17 mesas temáticas se desarrollaron. 897 propuestas fueron aprobadas. Es decir, hay toda una oferta política nueva sobre la mesa, y es la fuerza del pueblo quien la tiene. Bueno, si fuese así, yo los felicitara a ustedes. Pero he notado que en las últimas décadas, la falta de propuestas de los partidos políticos. Es decir, llega una fuerza política, un partido político, y yo estoy aquí. Pero entonces, por su bonita cara, por la personalidad, los líderes políticos a veces creen que van a votar por ellos. Yo insisto en la falta de contenido, de propuestas específicas en los partidos políticos. Ustedes ofrecen otra variante. Mire, Willy, ya le expliqué que más de 897 propuestas fueron aprobadas en este Congreso de Fuerza del Pueblo.
este Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch. La gente se va a enterar de eso. Nosotros vamos a dar a conocer todo eso. Concluiremos, cerraremos formalmente ese Congreso Constitutivo el próximo domingo. Pero basta con decirle, por ejemplo, que Fuerza del Pueblo es actualmente la única organización política que cuenta con una Secretaría de Innovación, Desarrollo y Tecnología. Yo oí que el PLD iba a meter algo así. Danilo como que le dio de lado a eso, mencionó eso, y yo dije, bueno, pues están imitando a la fuerza con eso. ¿Tú escuchaste parte del discurso cuando él mencionó? Yo escuché algo, sí, pero ahí no hay nada que hacer. Ya yo le dije, en ese viejo partido ya no florecen las cosas. Ahí nada es posible ya. Ya todo eso se dañó. Hay que aceptar esa realidad. Bien, Fernando, me gustaría que me hablaras ahora la pandemia. La pandemia no solamente es una pandemia, una pandemia en salud, sino también económica. Se ha contagiado, sí, a la economía. Los efectos de la pandemia en términos económicos y el manejo que le han dado las nuevas autoridades a dicha pandemia, ¿cómo tú ves eso? Bueno, la pandemia ha hecho aflorar algunas debilidades de la estructura económica dominicana, Willy. Entre ellas, la relación gasto de capital y gasto corriente. Entre ellas, la debilidad que tenemos estructuralmente con el asunto de las reformas. En este país se han hecho en los últimos 30 años, desde los 90, se han hecho, en los últimos 20 años se han hecho 35 reformas. 35 reformas. Es decir, 1.5 reformas casi por año. Y de ellas solamente 10 han sido mínimamente aceptables, mínimamente beneficiosas, porque el resto han sido contrarreformas. Es decir, más del 68% de las reformas han sido contrarreformas de inmediato. Solamente tienen de vida útil prácticamente 2 años y siempre son los 2 primeros años de los gobiernos. A este gobierno se le está acabando el tiempo para la reforma que debe hacer. Por ejemplo. A mí me preocupa, Fernando, cuando las autoridades, desde el presidente de la República hasta cualquier director o administrador, se sienten tan optimistas a la hora de proyectar el futuro de la República Dominicana en una época incierta, no solamente para el país, sino para el mundo. Sí. Te digo esto porque ayer salió un informe del Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo, donde dio a conocer un estudio el cual precisa que la tasa de pobreza general pasó de 21% a 23,4% el año pasado. Yo ni quiero ver el informe del 2021. La realidad es que la pobreza aumentó más de 6 puntos porcentuales en términos generales, y la pobreza extrema cerca de 3 puntos, 2.5 me parece. Es decir, aquí hay una situación complicada. La clase media pasó de 28% casi a 33%. Entonces, decreció, me refiero. Sí. Decreció casi un 6% también, pasando de 33 a 28. Aquí hay una situación complicada, tanto así que cuando el presidente anterior recibió el gobierno, la relación gasto de capital, gasto corriente, era prácticamente 30-70. Es decir, un 30% era gasto de capital y un 70% gasto corriente. La dejó en 14.86. Es decir, este gobierno tiene para gastar en capital 14% de todo el presupuesto nacional. ¿Qué implica eso? Que tiene prácticamente las manos atadas. Un gobierno tiene 2 posibilidades para manejar la economía. Una a través de la política fiscal, y esa ya está anulada prácticamente, y la otra a través de la política monetaria.
que es la que ahora ha tomado las riendas de la conducción de la economía dominicana. Es decir, ahora mismo quien nos está gobernando es el Banco Central. Y tanto es así que la tasa, si se mide a diciembre del año pasado, del año 2019, durante todo el 2020, se elevó más de un 10%. Es decir, cuando usted oye a algunas instituciones hablando de que aumentaron sus recaudaciones, no se debe a que la economía ha mejorado, porque la economía decreció 6.7 según el propio Banco Central. Se debe a que hay un aumento desmesurado de la tasa. El Banco Central incluso en las últimas 4 semanas ha tenido que recogerla un poco y de 58 puntos y pico, casi 59 en que estaba, ha ido bajando a 57 porque se ha dado cuenta que se le fue la mano con lo de la tasa de cambio. Eso ha disparado la inflación. Y cuando hablamos de inflación en un país lleno de pobres y decimos que ella alcanza casi un 6%, eso significa que la inflación a nivel de los más vulnerables anda por un 8 o un 9%. Así están las cosas, William. Entonces, el presidente se nota que quiere hacer un esfuerzo, hay que reconocerse, pero aquí se está gobernando desde la política monetaria, es decir, desde el Banco Central. Él no tiene ahora mismo las riendas de la economía dominicana. Esa es la realidad. Bien, lo político. Más de ahí, porque se está anunciando en el mismo presupuesto un desmonte de los programas fase 1, fase 2, los programas que han... No, de hecho ya está. La reducción ha sido drástica. Creo que son, en el mejor de los casos, 3.000 pesos y el otro mes 2.500. Van reduciéndolo aceleradamente. Sí, entonces ya usted puede imaginarse las consecuencias que va a traer y que de hecho está trayendo en las calles eso. Por eso usted ve un aumento en la ratería, en los asaltos a mano armada, en robarse una bicicleta. En estos días vi que se robaron una bicicleta a una gente. Es decir, ese tipo de cosas se van a incrementar porque realmente hay un problema serio en la economía dominicana y la gente lo está sintiendo. ¿Y cómo contrasta esto? Por un lado, el gobierno dice una cosa, que todo va bien, que en mayo vamos a arrancar, que en junio ya sí está buena la cosa, y por otro lado, la cruda realidad de que usted entra, por ejemplo, a una empresa, un 30, y habla con el propietario, como me pasó a mí, y me dice, yo no tengo un chele arriba, estoy buscando cuarto para la nómina. Willy, el Banco Central publicó que la economía decreció 6.7% el año pasado. Y al mismo tiempo también está aceptando que hay una inflación de más de un 6%. Lo que está ocurriendo aquí es inflación con estancamiento, y eso se llama en economía estanflación. Hace muchos años que eso no se conocía. De hecho, la crisis, el presidente Fernández, en un artículo que escribió, nos hizo saber que la crisis dominicana actual no se había visto en 55 años, desde la Guerra de Abril. La caída de la economía no se conocía desde la Guerra de Abril de 1965. Entonces, hay una situación muy complicada. No, y el problema es mayor. Eso no va a pasar desapercibido en los hogares dominicanos. Aquí hay, a punto de perder las ayudas que esos programas significaban, 1.500.000 hogares, 1.570.000 hogares. Pero esa ayuda es insignificante cuando usted ve los precios en el supermercado y entonces usted se da cuenta, el presidente lo que ha prometido son ayudas entre 1.500 pesos y 3.000 pesos. Ya eso así mismo no resuelve ningún problema. Y hay un ingrediente adicional, Fernando. Nosotros aquí en CNI hemos seguido muy de cerca la expansión o control del coronavirus en el mundo. Europa está atravesando una tercera ola. De hecho, se estaba esperando el cierre de Francia. Italia desde el lunes, quédate en casa, pero a la mala. Quédate con llave, una campaña denominada, que solamente usted podía salir para situaciones esenciales. Alemania, Polonia, la República Checa.
La gran mayoría de la Unión Europea está involucionando. Súmale el fracaso de la vacuna AstraZeneca, que se está descartando en esos países. Es decir, ciertamente hay en Europa Pero entonces en Europa pasa eso, el impacto económico aquí que estamos esperando, o los ministros esperan el turismo a cuentagotas, mientras más se agudiza el caso allá, menos turistas vienen aquí. Inevitablemente, el problema mayor que tenemos en la economía dominicana es que las soluciones no pueden ser locales. O sea, escapan a nuestro control. Esa es la realidad. El presidente Fernández desde el inicio de la pandemia advirtió sobre eso y planteó que fuéramos a los mercados internacionales, que reuniéramos a los organismos internacionales, regionales, para buscar la forma de que el FMI, el Banco Mundial, todas esas organizaciones de financiamiento internacional pudieran entender que el enfoque que debía darse a esta pandemia tenía que ser global, para poder salvar de alguna manera el devenir económico en el futuro. Eso no se ha producido, incluso nuestro mismo gobierno ha sido un poco parco en esto. No se le ha hecho caso al presidente Fernández y bueno, nosotros no hemos tenido que quedar a expensas de lo que ocurre en el mundo prácticamente. Esa es la realidad. Sí. En resumen, en el aspecto económico, ¿qué podemos esperar para este año? Lo que resta de año. No me diga sangre, sudor y lágrimas. Mire, lo más triste de todo esto es que mientras en el presupuesto nacional se contempla el desmonte de los programas de ayuda a los más necesitados, el Banco Central les regala prácticamente 36 millones de dólares al empresariado dominicano, facilitándole más de 600 millones de dólares en préstamos, en financiamientos a un 3%. Si a eso usted le suma 190.000 millones de pesos que ha puesto a disposición, usted dice, bueno, no es solamente el desmonte real a los más necesitados, es también que además se les regala el dinero prácticamente al sector financiero. O sea, aquí están ocurriendo cosas insólitas. Y si una economía se va a manejar así o se maneja así, no auguramos un futuro, digamos, bonito aquí. Te lo voy a poner en blanco y negro. ¿Tú crees que el gobierno, sí o no, que el presidente Abinader sabe para dónde vamos o tiene una idea de... No tiene idea. Es decir, tenemos un capitán que no sabe cuál es el norte ni cuál es el sur. El presidente parece tener buenas intenciones, pero los hechos dicen que las cosas no van bien. Bien, déjame sacarte de eso porque a veces ustedes van como con mucho cuidado con los análisis que hacen. Ustedes son aliados de nosotros somos aliados del pueblo dominicano, Willy, y entonces lo que no queremos es que aquí haya un desorden mayor. Fíjense lo que está pasando en Haití. Fíjense lo que está pasando en Haití. No hay manera de que eso no afecte a la República Dominicana. No hay forma posible. Porque resulta que Haití, para ponerlo simple, es nuestro segundo socio comercial más importante. Sí. Entonces, o sea, hay situaciones que nos están asediando y pareciera que el gobierno no lo sabe o está actuando al revés de lo que debe hacer. Esos son hechos y entonces uno quisiera que aquí no pasara nada fuera de lo normal, que las cosas salieran bien. Uno ayuda en la forma en que puede, advirtiendo, dando ideas, pero los hechos son tosudos y los hechos hay que observarlos y uno tiene que actuar en función de ellos, no de su deseo o de su realidad imaginaria. Hay que actuar en función de los hechos y los hechos están diciendo
que el gobierno, desgraciadamente, no tiene idea hacia dónde debe caminar. Fernando, al cierre, dame tu posición, tu evaluación del Congreso de tu partido que termina en el fin de semana, el domingo. El próximo domingo a las 10 de la mañana. ¿Sale fortalecido la fuerza del pueblo, o podemos decir que la fuerza del pueblo, y no te moleste, es un partido virtual? No, Fuerza del Pueblo es un partido real. Fuerza del Pueblo participó en las elecciones pasadas, tomó prestada unas siglas, las siglas del PTD, nuestros compañeros del PTD que son parte de la Fuerza del Pueblo, a lo que siempre vamos a estar y debe estar el pueblo dominicano agradecido por el estoicismo con el que desarrollaron esa organización, su historia. Y nosotros hemos rescatado esa historia, hemos rescatado lo mejor que tenía el viejo partido y lo hemos puesto en Fuerza del Pueblo. Y es el pueblo dominicano el que sale ganando con esto. El próximo domingo nosotros vamos a cerrar la parte formal de nuestro Congreso. Como dije, más de 7.740 delegados estarán participando. Obviamente mantendremos el distanciamiento social ahí dentro y posiblemente habrá cerca de 5.000, solamente podrán entrar a ese evento. Pero lo más importante, Willy, es que la República tiene una oferta política con experiencia de Estado refrescante. Fíjese que en las elecciones pasadas, Fuerza del Pueblo primero era el número 18 en la boleta. Luego pasó al 15 por una truchimanería que se hicieron en la Junta. Y luego nos volvieron a meter en el 18. Y aunque el presidente Fernández su cara estaba en la boleta número 3, la gente fue a votar en el número 18. Y Fuerza del Pueblo tuvo un 5.69% en 8 meses. 5.69%. Le han querido regatear su condición de partido mayoritario, pero la realidad es que Fuerza del Pueblo va a estar en la boleta número 3 en las próximas elecciones. En la número 3. En la número 3. Y el presidente Fernández se convertirá en el próximo presidente en el año 2024. Esa es la realidad. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, Willy, es fortaleciendo la institución partidaria, dándole contenido, dándole estructura, afinándola, porque era lo único que necesitaba el presidente Fernández para convertirse en presidente. La figura presidencial está ahí, el candidato está ahí, la experiencia de Estado está ahí, la autoridad en la política nacional e internacional está ahí. Lo que necesitamos ya lo vamos a completar el próximo domingo y es un partido político con todas las de la ley. Fernando, muchas gracias por tu participación aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Espero que no sea la última vez. Éxitos en el Congreso y en tu vida privada. Gracias, Willy. No lo será. Gracias y gracias a todos sus televidentes.